días, buenas tardes y buenas noches con todos. Bienvenidos a un video más. Hoy nos encontramos con Capitán Luis Bravo. Él es de aquí de Ecuador. Él está ahorita volando en una empresa acá de Ecuador, en el 737. Bienvenido, Luis. Estamos aquí para que nos cuentes tu historia, nos motives, nos des consejos y eso. Por favor, bienvenido y preséntate, por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto en saludarles, Juan Carlos. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte por la invitación. Hasta que se dio la oportunidad, venimos desde algún tiempo ya conversando, pero Sí, quería agradecerte por la gentileza de darme el espacio y la oportunidad para poder conversar contigo y también que conozcan algo de mí y también motivar a aquellos pilotos con experiencia, o sin experiencia o que están en formación para que nunca renuncien a sus sueños y que siempre sigan adelante. entonces, Bueno, ¿qué te cuento? Algo de mí. Tengo 48 años al momento. Mi función es capitán de un 737 NG al momento. Estoy volando aquí en el Ecuador. Mis inicios fueron, yo creo que de mi mamá me dice que desde muy chiquito. No sé si desde que era niño, pero bueno, de seguro que fue así porque yo no sé qué hubiera sido de mi vida si realmente no hubiera estado en una cabina de un avión. O sea, siempre fue mi motivación enfrentarme a una máquina que desde muy pequeño pareciera que fuera tan sencillo que despegue, que vuele y cumpla un sueño, pero a medida que va pasando el tiempo y te enfrentas a estos retos, te das cuenta que no es tan sencillo, pero que se los puede cumplir. Estudié en el Colegio Aeronáutico de Quito. Eh, Tuve la oportunidad de tratar de empezar una carrera que, si me pongo a ver cuánto ya ha durado desde que fueron mis inicios, desde que me dediqué a 100% a estudiar aviación, hasta el momento estamos hablando ya de 30 años que han pasado desde que ingresé a la Fuerza Aérea, donde fueron mis inicios. ya. Yo fui piloto militar por alrededor de 15 años y Oh, me gradué en el año 96 de subteniente. Fui asignado al escuadrón A-37B Dragonfly, orgullo de la aviación militar y ecuatoriana. ujú, Todos sabemos de las vivencias que tuvieron que pasar nuestros pilotos y la gente del escuadrón allá en Tiwinsa, cuando estuvimos defendiendo el cielo patrio y la soberanía nacional. Después de prácticamente casi 7 años en el escuadrón, fui asignado al área de transportes, donde tuve la oportunidad de volar diferentes tipos, digamos que, de aviación. Volé el Twin Otter como primer oficial en operaciones en el oriente ecuatoriano y realmente fue una experiencia increíble porque realmente te das cuenta lo inhóspito y lo hermoso que es el Ecuador y sobre todo las comunidades indígenas tratando de buscar un medio de desarrollo. Y fue una experiencia bastante interesante porque la única pista preparada realmente que había ahí era la de la Shell y, ya. y un poco montando, que es una pista que tiene un destacamento militar, pero de ahí son pistas de césped, de arcilla, de tierra, y el Twin Otter es un avión recontra súper noble, o sea, de Ya. hecho es más o menos la función que cumplen ahí las avionetas, estas de alas de socorro o de aviación menor que también tiene servicio a las comunidades, pero realmente la operación de un avión de 20 pasajeros de 12.500 libras en ese tipo de pistas, o sea, realmente era, Claro. era de veras, había pistas que parecía como que fueran portaaviones realmente. Entonces era muy noble la operación ahí, tratar de ayudar a las comunidades. Luego volé el Avro 748, un avión bien viejito, bien diferente a lo que tú debes haber volado y muchos Ya. deben haber volado, ya que como buenos ingleses todo era al revés. El horizonte artificial tenía el indicador en la parte de abajo, por lo tanto, y era negro, no te, Ah, no, 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 no no había te daba, color. Ya. no, era completamente negro, Ya. entonces tenías
era muy fácil desorientarse. O sea, si tú no estabas claro en el tema de la actitud de la aeronave, del chequeo cruzado, porque era completamente manual, no nada de piloto automático, todo analógico, relojitos por todo lado, y encima más con el indicador en la parte de abajo. Estamos acostumbrados que si volamos a la izquierda, el indicador, la indicación se va a la derecha. Ya, No, aquí se iba a la misma izquierda. Entonces, si no estabas consciente, podías claro, confundirte. desorientarte muy fácilmente, sobre Claro. todo en condiciones instrumentales. Y la presurización de este avión era con el pie. No digas. Entonces, sí, era Sí, sí. chistoso. Había una válvula, me acuerdo tan claro, que se llamaba la dump valve, que estaba al lado de tu pie derecho, y el que tenía que presurizar era el primer oficial. Entonces, el rato que tú estabas en carrera de despegue, ¿Ya? yo fui copiloto ahí, entonces comenzabas a patearle hasta más o menos casi tres cuartos, hasta que estabas sustentado, y ahí comenzabas a moverle el pie hasta que sonaba un clic, presurizabas manualmente con la mano. O sea, era un arte realmente presurizar. El rato de que tú volabas, como que te daban la pierna que te correspondía de vuelo a decisión del comandante, era chistoso porque tenías que estar controlando el control direccional y avanzando con el pie. Yo digo, Dios mío, en una falla de motor, el rato que te tocaba mandar el Claro, pedalazo, no sabías no si podías. presurizar Claro. o poner pero a buena hora nunca pasó nada. Después de eso volé el Sabreliner, ya un jet de Ya, ya. alto rendimiento, el 739 en versión militar, y eran para misiones de reconocimiento aéreo y transporte ejecutivo de autoridades militares y autoridades civiles, de acuerdo a lo que requería en este caso, la Fuerza Aérea, o si no, el gobierno nacional. Y también tenía una función de reconocimiento aéreo, sobre todo para el tema fronterizo, y también lo que era soberanía por el tema que ya comenzó lastimosamente, el tema de la guerrilla, el narcotráfico. Entonces se hacía de una manera u otra. Tenía una capacidad de inteligencia bastante interesante, con una cámara que a 30.000 pies de altura tenía una resolución de casi un metro. Entonces, imagínate, en condiciones, obviamente había que tener buenas condiciones, pero servía bastante para, sobre todo, este tipo de grupos irregulares en la frontera norte, sobre todo. Ya. Y después de eso, fui asignado a la Escuela Militar de Aviación, donde tuve la oportunidad de ser instructor de vuelo con las nuevas generaciones de pilotos de la Fuerza Aérea, y estuve alrededor de casi 2 años en Salinas. Fue una experiencia bonita, diferente, porque era la primera vez que yo tenía la oportunidad de regresar a la escuela donde yo me formé, para Ujú. tratar de impartir un poco de la instrucción, y de una manera u otra tratar de enseñar como hubiera querido que a mí me enseñen. Obviamente los tiempos eran diferentes. Puede sonar chistoso, yo ahorita tengo 48 años, pero yo recién conocí el Internet a los 22. Ya. entonces, entonces, te imaginas, yo hacía muchos, me encantaba hacer vuelos imaginarios, y, y yo me hice una cartulina con relojitos que simulaban el tema Ya. del climb, el altímetro, el velocímetro, y como el avión, el T-34, donde que era el entrenador básico y avanzado de la escuela de aviación, volabas con bastón. Entonces me acuerdo, corté una rama de un árbol y ese era el bastón Oh, que ponía en el escritorio, y con eso yo me imaginaba que volaba. No había simuladores de vuelo, la computadora ni nada por el estilo. No teníamos esas facilidades que ahora los nuevos claro. pilotos, e inclusive pilotos formados, también de vez en cuando ingresamos al simulador de vuelo para practicar procedimientos o algo así. Por razones netamente personales, decidí, digamos que, dejar la Fuerza Aérea. Yo creo que fue la decisión más difícil que me tocó tomar, y me ha tocado tomar durante mi carrera, porque a pesar de ya no vestir el uniforme azul, para mí la Fuerza Aérea será una institución que me dio la oportunidad de formarme como piloto, y a la cual amo y amaré
amo y amaré toda mi vida, porque para mí la Fuerza Aérea es lo más grande que hay. Es una institución que tiene mucha historia, es de honor, la primera Fuerza Aérea en ganar combates aéreos a nivel sudamericano cuando hubo el conflicto con el vecino país del sur. Y, y eso también hace que tu corazón siempre se mantenga de una manera también motivado, y a pesar de ya no estar vistiendo el uniforme, o sea, regresas a ver a tus inicios y dices, qué orgullo pertenecer a una institución como la Fuerza Aérea. Ingresé a LAN en esa época. Mi paso fue directo de la Fuerza Aérea a LAN. Fui primer oficial del 320 alrededor de 3 años, más o menos. Fue una transición porque en esa época solamente se volaba vuelos a Santiago de Chile, Buenos Aires, desde Quito, Guayaquil. Y digamos que en el año 2008, 2009, comenzó el tema de la transición a vuelos domésticos, inicialmente con Airbus 318, que vinieron acá al Ecuador. Inicialmente hubo una operación wet con pilotos chilenos, y también hasta realmente conocer la operación, el avión, porque si bien es cierto, es un A320 Family, eh, era, era muy diferente el tema, sobre todo de la potencia de los motores. Era un avión más pequeño, pero no tenía la misma potencia que un 319 más o un 320. El 319, de hecho, tiene la misma potencia que un 320 en los motores, pero el 318 no, y realmente el performance era bastante limitado, sobre todo en aeropuertos de altura como Cuenca. Entonces Cuenca era una operación bastante especial. Luego vinieron ya los 320, hubo el cambio del aeropuerto al aeropuerto viejo, y a la final la operación continuó con 319. En el año 2011 aproximadamente, sí, exactamente en el año 2011, eh, tuve la oportunidad de ser asignado a la flota 767, donde volé una operación que yo nunca había imaginado que la iba a realizar. Entonces, digamos que fue algo completamente nuevo para mí. El volar vuelos transatlánticos, ETOPS en esa época, ahora EFTOP, que es lo que se llama, operaciones extendidas, con un avión de 2 motores a vuelos a Madrid, vuelos a Europa. Volábamos a Miami, Nueva York, Lima. Bueno, también había otros vuelos especiales. Y realmente fue una operación que fue muy enriquecedora para mí en la parte profesional, personal. Nunca había volado a Europa, nunca me había cruzado el charco, como vulgarmente se dice. Entonces, para mí fue una época bastante interesante, bonita, difícil el tema del manejo del jet lag. Es una cosa bastante especial. Imagínate que muchas veces los vuelos eran con pernocte de 24 horas, y regresabas, o sea, hacías Guayaquil-Madrid non-stop y regresabas Madrid-Guayaquil con 24 horas de layover, y se acabó. Y después, por situaciones operacionales, habían vuelos de 2 días, 3 días, hasta pernoctes de casi 4 días, y regresabas. Entonces, ni bien te estabas acostumbrando ya, digamos que al horario, regresa otra vez. Claro. Entonces, había que ser muy disciplinado en el tema del manejo del jet lag, y tratar de que esto no afecte tu vida normal y obviamente tu vida profesional, porque el cuerpo sufre bastante. O sea, conozco de casos de fatiga acumulada, que realmente afectaba a muchos pilotos, y que obviamente tenían que entrar en un proceso de descanso, en un proceso de reseteo de Claro, todo claro. tus capacidades, porque es bastante fuerte la operación. Vuelos a Nueva York, extremadamente demandante, porque volabas a John F. Kennedy, y digamos que todo era medio bonito hasta que cruzabas Nueva York, perdón, hasta que cruzabas Miami, entrabas a Jacksonville y llegabas al área de Washington, y ahí sí, mucha concentración, y muy atento a las comunicaciones, porque el tráfico en John F. Kennedy es
de pesar. extremadamente muy pesado, muy complicado, de manera que cuando aterrizábamos, y de ahí venía la aventura que era el taxeo. Que es peor. Entonces, taxeo es terrible. Claro. Muchas veces era surprise one arrival. No sabías ¿A a dónde es? dónde, Claro. qué pista era y por dónde los taxiways. Había que estar muy atentos. Crew coordination, obviamente pilotos de mucha experiencia. Creo que fui muy afortunado, realmente te puedo decir, muy afortunado de conocer pilotos ecuatorianos que realmente fueron como mentores para mí, colegas, amigos, muchos de ellos en los cuales pude depositar bastante confianza y sobre todo recibir información y feedback para formarme como profesional. Yo creo que todo lo que tú puedas adquirir durante tu carrera profesional, venga de donde venga, o sea, obviamente siempre abierto a recibir cualquier tipo de información, cualquier input que sea valioso para que tú crezcas, para que tú Ujú. salgas adelante, bienvenido sea. Entonces, puedo decir que fue una oportunidad en mi vida muy especial. Estuve en el Wow. 767 4 años. Ah, buenísimo. Aproximadamente volé casi 3.000 horas en el 767 como primer oficial y hubo una transición a requerimiento de la empresa de volver al 320 porque se necesitaba, en ese momento también había una expansión de la flota, así que volví al 320 como 767, como primer oficial, perdón, y después tuve la oportunidad de mi upgrade a capitán. Ya. Volé como capitán alrededor de casi 2 años y medio aproximadamente. Lastimosamente, producto del impacto en la aviación a nivel mundial y el Ecuador no era la excepción, perdí mi trabajo en la empresa después de casi 13 años de haber trabajado de manera continua en Latam y por el tema del COVID. O sea, realmente fue una época de incertidumbre increíble y eso es lo que yo muchas veces de manera media cómica les digo a mis amigos, Ujú. yo solo necesito una cabina de un avión para poder trabajar. Ya. Entonces, imagínate lo que es para un piloto por el momento dejar las alas no colgadas, sino que yo diría en stand-by. Nunca perdí la oportunidad de volver a volar. Y ahí apliqué un tema de lo que hablamos mucho en CRM. También tuve la oportunidad de capacitarme como instructor de factores humanos de CRM Ya. en la empresa y también algo en la Fuerza Aérea, pero digamos que en la empresa donde trabajaba antes tuve la oportunidad de compartir con muchas tripulaciones y mi afán siempre fue tratar de aportar en el tema de la seguridad, de no caer en accidentes, incidentes y siempre ser un ente que aporte a la seguridad operacional. Entonces, se habla mucho de lo que es la resiliencia. Ujú. La resiliencia viene de su término de la ingeniería y tratar de someter a cargas extremas a los metales, en este caso, para saber en qué punto puede retornar a su forma original, obviamente a través de diferentes procesos, la elasticidad y todo el asunto, pero que a pesar de estar sometido a una condición tan fuerte, una condición tan severa, pueda seguir funcionando. En el caso de la vida de una persona, indistintamente qué es lo que haga, y más aún de un piloto, uno tiene que aprender a ser resiliente porque no todos los vuelos son iguales, te enfrentas a condiciones súper complejas, meteorología, muchas veces el entrenamiento, cosas completamente inesperadas, y no siempre son esos días que todo sale bien. Entonces, tienes que aprender de tus errores. Muchas veces lo más difícil para el ser humano creo que es eh, aprender de sus propios errores. No nos gusta muchas veces aprender de los errores propios, pero toca. Entonces, una de las cosas que tocó desarrollar muchísimo fue el tema de la resiliencia. La incertidumbre era tenaz, porque si bien es cierto, un piloto calificado, con experiencia,
mediana, mucha, como se pueda considerar, dependiendo de quién, cómo lo veas. El peor momento de la aviación a nivel del mundo, no había una empresa en ningún lado que, que te contrate. Por el contrario, más bien muchos colegas que estuvieron volando en diferentes latitudes del mundo tuvieron que regresar al Ecuador o tuvieron que quedarse ahí por el tema del cierre de fronteras y realmente mucha incertidumbre. Desarrollamos un emprendimiento en casa, que eso fue lo que nos permitió también mantenernos ocupados. Nunca perdí de vista el tema de la aviación, seguí preparándome. Tuve el gusto, de hecho, también de compartir unas pocas veces también contigo, Juanca, Sí. lo cual ha sido de mucho gusto cuando estábamos tratando también de mantenernos activos con aquellas personas que querían ir a un entrenamiento de simulador de vuelo o motivacionales, aunque con mascarilla, con empañados los lentes, acuérdate Pero se cómo era. hacía. Claro. Entonces, pero nunca perdí el objetivo de volver a volar. Eso jamás lo perdí, porque una de las cosas que yo dije, no quiero que la aviación me deje a mí, sino cuando me toque, por situaciones que tenga que ser. Tú sabes que tenemos un tema médico, cosas delicadas del tema de la salud y ese tipo de cosas, o en su defecto a los 65 años, lastimosamente como pilotos de aerolínea ya no se puede seguir volando, entonces decir, bueno, Claro. cumplí, pero yo dejo la aviación, no que la aviación Me deja a mí. me deje. Exacto, entonces nunca perdí ese objetivo hasta que estuve inmiscuido en algunos proyectos que quedaron en papel, pero fue yo creo que de lo malo hay que sacarle también lo positivo, porque si no hubiera sido por esas oportunidades, no hubiera vuelto a encontrar trabajo. Entonces, me sometí a un proceso de selección en EQR, donde yo estoy volando en este momento, y las cosas se me dieron de una manera... Rápida. No, no, Continua. no, no, o sea, no sé si decirte rápida, pero sí fue una cosa que, Continua. que fue un tema de locos, o sea, fue una cosa porque yo estaba jugando tenis y yo había mandado mi carpeta. Cuando me llega un mensaje, me dijeron, ¿sabe qué? El día de mañana tiene que dar las pruebas técnicas. Y digo, ¿y qué son las pruebas técnicas? Sí, es el ATP americana nada más. Entonces tú sabes que para estudiarte el FA tienes que estudiar con tiempo, así que en ese momento fueron recordar los viejos tiempos de estudiante y clavarse a los libros, estudiar, tratar de asimilar la mayor cantidad Información. de información posible y al otro día, claro, medio con ojeras, no sé, porque no paré. Creo que me pasé cerca de casi 20 horas estudiando porque era mi oportunidad. Entonces, Claro. si algo que sí yo decía, tiene que ser, hay que ser constante, tenaz. Entonces dije, esta es mi oportunidad de volver a volar. Y más aún en tu país, que eso es algo que para mí fue el doble milagro, porque, ya te digo, no había en otros lados. Ahora hay oportunidades porque nuevamente la aviación está recuperándose, pero en tu patria, en tu país, después de prácticamente 18 meses que estuve en tierra, no con las alas caídas, pero sí en stand-by, se dio esta oportunidad. Y claro, ¿qué te puedo decir? Yo no había volado, bueno, había volado 767 como primer oficial y la tecnología del 737, el NG, es muy parecido al 767. Bueno, Boeing, digamos que mantiene su filosofía estándar para los tipos de avión, pero el 737 NG es un híbrido realmente entre el viejito Ajá. y la nueva tecnología, pero no pierde su esencia. O sea, es un toro difícil de domar. O sea, Así. es, es un avión de veras. A diferencia del 320, el 320 es un hermoso avión, pero el 737 hace de que vuelvas a recuperar tus capacidades de pilotaje.
Y eso debo decirlo abiertamente. O sea, en Airbus te acostumbras mucho a la tecnología. Por lo tanto, el rato de que tú estás, no te digo complaciente, eso sería Ujú. un error, porque el piloto complaciente es muy probable que tenga Errores. problemas, errores, exactamente, comienzas a cometer errores y ahí pueden presentarse incidentes, o Dios no permita un accidente. Pero en este avión tienes que volver a recuperar la psicomotricidad porque vuelas mucho manual. Es un avión que fue diseñado para volarlo manual. A diferencia del 320, es un avión que fue diseñado para volarlo automático. Ya. Tú tienes el FMC en el 320 y a través del FMC haces todo. Se te va un FMC, pierdes un piloto automático. Aquí se te va un FMC, no pasa nada. No pasa nada. O sea, Yeah. es otra cosa completamente. Aquí para perder pilotos automáticos debes perder sistemas hidráulicos que no tienen relación. O sea, pero cada uno tiene su encanto, ¿no? No te Claro, digo, claro. me gusta más este otro, cada uno tiene su encanto. Y y bueno, el someterse también a un proceso de entrenamiento después de no haber volado 18 meses fue muy duro. El centro de instrucción en Boeing, allá en Miami, porque desde todo el proceso de Ground School y lo que fue el Flight Training Device y el simulador de vuelo como tal fue en Boeing, directamente con los instructores de Bueno, Boeing. Entonces, fue un tema de volver de una manera como cómo se dice? Se dice cuando es un shock, es una terapia de choque, yeah. algo así que fue como que bienvenido nuevamente y dale con todo. Entonces el tema académico, los CBTs y todo el asunto fue un tema de una terapia de choque realmente. Entonces, y meterte nuevamente en un loop, en los cursos completamente en inglés, eh, con tema de Claro. pandemia, cosas difíciles. O sea, por ejemplo, inicialmente no estaba autorizado que, por ejemplo, te pongas la máscara de oxígeno para el descenso de emergencia. Pero un instructor que tenía muchísima experiencia nos dijo, no, se pone la máscara. Y nosotros o sea, Con la con la mascarilla. mascarilla, entonces, sacarte la mascarilla con ese recelo del tema del COVID, estará bien limpia la máscara. O sea, cosas de ese tipo. ¿Ya? O sea, Claro, que ahora yo digo, chuta, qué chistoso, ¿no? Pero en ese momento no fue un tema claro. que era negociable, era sacar adelante el curso y sacar adelante, e inicialmente sobre todo pensar, porque no es que era una aerolínea formada, sino un proceso de certificación todavía y ser los pilotos fundadores, o sea, es una responsabilidad muy grande, muy grande. ¿Y qué te digo? Ha pasado de eso alrededor de ya un año, 3 meses, desde que se empezó esta aventura nuevamente por acá en el 737NG y tengo 9.800, Dios mediante, si todo sale bien este año, ya estaría cumpliendo mis 10.000 horas de vuelo, entonces Oh, qué ha chévere. sido un camino resumido más o menos de De todo. yo me gradué en el año 96, a la fecha serían 26 años, pero desde que empezó toda esta aventura son 30 años aproximadamente. Tengo una anécdota, yo no me había subido un año, yo no me había subido en un avión ¿Ya? hasta que yo tuve 12 años, ¿ya? Y fue 12 años porque yo en la primaria estudié en el colegio Borja 3, y en el Borja 3 el paseo de graduación de la primaria era Galápagos. Ya. Sí. Entonces, para mí era una cosa chuzo, o sea, irse primero a Galápagos, el Galápagos se hace, date cuenta, hace cuántos años, año 86. Y la otra, subirse en un avión. Y me Ya. acuerdo tanto, el avión era el 727-200 de TAME, Cotopaxi, era Era la el Hotel Mike. nomenclatura exacto, el Hotel Mike, el Ok. Cotopaxi. Y me acuerdo, al mando estaba el comandante Granja, Peladito Granja, que le decían, claro, después me enteré que era así, había sido coronel de la Fuerza Sí. Aérea, y de primer oficial estaba el primer oficial, era de apellido Arroyo, si no me equivoco. Y las únicas fotos que yo tengo de mi paseo a Galápagos son de la cabina del 727. Lo que más No tengo más. importaba. O sea, si hubiera tenido la oportunidad de tomarle desde arriba, lo hubiera hecho. O sea, tengo fotos de frente,
tengo fotos porque como era obviamente, Cámara, claro. claro, o sea, que caminabas por la plataforma, pero caminabas en la plataforma en Quito, caminabas en la plataforma en Guayaquil, no era el tema, no había las mangas, no había nada, entonces, y eran en las cámaras, obviamente, de los de De rollo, rollo, claro. entonces eran de 110, era como 3 rollos, solo de Wow. la cabina del avión. Y al último dieron la oportunidad de ingresar a la cabina y el rato que me senté en el asiento del capitán y el primer oficial me abrazó, te la puedo pasar esa foto porque la tengo Sí. como un recuerdo muy, muy bonito. Sabía que eso yo lo que quería hacer el resto de mi vida. Wow. No me dio otra opción. O sea, De no, ahí. te soy muy honesto, no sé qué hubiera sido de mi vida, no sé si hubiera sido un buen ingeniero, un buen arquitecto. Creo que puedo ser mejor piloto, no es que sea lo mejor para nada, porque en esta profesión siempre tienes que aprender. Claro. Siempre tienes que estar en los libros, siempre tienes que estar estudiando, tienes que estarte preparando, tienes que ser, como te decía, muy resiliente, tienes que desarrollar capacidades adicionales al tema del vuelo porque el vuelo no es solamente saber despegar o aterrizar, sino tienes que comunicarte con tu tripulación, tienes que comunicarte con el área técnica de soporte, saber manejar el estrés Ujú, claro. y un montón de cosas que muchas veces no nos enseñan en las escuelas. Y eso, Correcto. ojalá hay algunas personas de las escuelas de aquí en el Ecuador, llámese X, Y, Z, Ujú, no te podría decir, no conozco, pero sí creo que el tema de factores humanos o las habilidades no técnicas o non technical skills, como se llaman, son parte fundamental y que deberían estar dentro del pensum académico de la formación ujú, del piloto. Así te estés formando como piloto privado, desde ahí, con tus primeras 40 horas, luego comercial, y más aún si luego vas a tener la aspiración de volar un multicrew, porque ahí es donde se necesita sacar estas cosas internas tuyas, la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, resiliencia, etcétera, 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 para que tú puedas realmente todo ser ahí. aporte, si eres primer oficial o ser líder en el caso de que seas un capitán, pero siempre trabajo en equipo, incluir a la tripulación de cabina, incluir a la tripulación de mantenimiento, incluir a despacho, que todas las áreas trabajemos juntos. Entonces, ojalá se pueda, no conozco si ya realmente hay un pensum aprobado por la autoridad o no sé si es que acaso tienen ya algo desarrollado con respecto al tema No creo. de CRM, factores humanos, pero no podemos formar robots que sepan Exacto. despegar y aterrizar un avión. No. Necesitamos formar profesionales, seres humanos capaces que desde sus inicios tengan una concepción diferente de, de lo que es trabajar en equipo y más aún en un ambiente para que el hombre no fue diseñado y eso es el rato que tú despegas los pies de la tierra Ujú, ya no estás en tu ambiente normal. De hecho, estar en una cabina de un avión ya no es ya no un es. trabajo normal. Claro. Entonces, creo que eso es algo de mí. Bueno, 34 minutos creo que he hablado algo de mí, No, chévere. pero me apasiona mucho lo que hago y realmente me siento muy contento. Sabes que tuve la oportunidad también de participar en un seminario como facilitador de CRM en el Oriente Ecuatoriano. Me invitaron, mandaron una invitación a mi anterior empresa y me designaron para que represente y dé una charla de justamente de CRM, pero no fue solamente a la aviación militar porque se estaba celebrando el Día de la Aviación del Ejército Ya. y fueron todos los pilotos del Aeroclub Pastaza, pilotos que ya estaban habilitados, pilotos alumnos, instructores, fue un curso validado por la autoridad, hubo un señor inspector que validó el curso con certificados y todos. Y yo tenía planeado una charla de 3 horas, máximo 4. Ya. Nos fuimos casi 7. Entonces hubo un rato porque se puso tan bonito el asunto y ahí me di cuenta de la necesidad de, del piloto en formación, sobre todo, de conocer un poco más del asunto y cómo enriquecer su know-how de presente y futuro para ser un mejor profesional. Entonces,
exacto. yo dije, mire, a mí no es por un tema de, porque fue gratiche, o sea, Ya, fue un tema que no, no, por el contrario, claro. fui con mi familia, porque ellos no conocían, tengo mi esposa y mi hija, y ellos no conocían el Oriente, entonces les dije, aprovecho y nos vamos al Oriente, porque fue en el Puyo, Ya. fue esta conferencia. Y realmente empezamos casi a las 7 de la noche y estuvimos saliendo casi a la 1 de la mañana. Wow. Y exacto, fue un tema que y yo seguía preguntas y pucha, y preguntas por acá, temas que los había preparado obviamente de manera personal, nada oficial de mi trabajo, pero eran temas relacionados obviamente, porque la aviación es una sola. Así es. O sea, no puedes simplemente enfocarte en un tema que es específico para una empresa o una institución en particular, ¿no? Sino que la aviación, todos tenemos que hablar el Idioma. mismo lenguaje, el mismo idioma. Entonces, fue súper chévere, claro, cuando luego me di cuenta, hijo, discúlpenme, se me pasó un poquito 3 horas, Unas 3 horitas más. pero me apasionó el asunto y la gente salió muy contenta y hubieron otras invitaciones, lastimosamente ya por temas ya profesionales y de trabajo ya no pude asistir, pero me sentí muy contento de dejar un granito. El tema de venir a esta tierra es un tema el ciclo de la vida dicen que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Yo creo que falta uno intermedio que es trascender. Y el trascender es justamente dejar una parte de ti, no solamente a tus seres queridos y amados, sino al resto de personas que te rodean, para que de esa manera ellos también puedan enriquecerse profesionalmente. Y nunca ser egoísta. O sea, Ujú. creo que muchas veces has de haber escuchado en el medio de la aviación Full. que hay un celo profesional tenaz. Eh, no sé si sea la palabra correcta, egoísmo, quedemos en un celo profesional. Eh, Cuando trabajamos en esto, yo creo que no tiene que haber secretos, no tiene que haber ocultamiento de información, más bien lo que se debe propender es de que los pilotos o el personal que estamos inmiscuidos en aviación tengamos la mayor capacidad de adquirir conocimientos y enriquecernos de ellos, porque eso en algún momento nos puede salvar la vida, Exacto. ¿ya? Es como un médico que conozca a lo mejor una nueva técnica de, no sé, pues de alguna cirugía, y él solamente para él, y haya muchos pacientes en diferentes partes del mundo que no puedan curarse porque solamente una persona conoce eso. Exacto. Y aquí en el medio de la aviación y en general me he topado con justamente, digamos que ese es el lado oscuro de la fuerza, el lado oscuro del asunto, pero hay que propender más bien y que este también sea un mensaje a que seamos personas que podamos trascender, ayudando al resto a que sean mejores y enriquecernos obviamente del conocimiento de otras personas. Eso es como un mensaje que yo podría también dar, mi Súper. querido Juan Carlos. Súper Luchito, ¿no? Sí, tienes razón. Bueno, aquí es así en este país, pero esperemos algún día se pueda ir cambiando eso. Me Sí, de encantó seguro. toda tu historia. Créeme que no. Yo como te conocí cuando saliste de LAN, yo tenía tu historia hasta ahí. De ahí Ecuador y todo. Pero de ahí ha habido mucho más historia tiempo atrás, ¿no? Sí, Me gustó todo lo que has vivido. De todo lo que nos muchas contaste, gracias. ¿qué sentiste tú cuando hiciste tu primera hora de vuelo? O sea, ¿qué emociones experimentaste cuando te sentaste en el avión? Bueno, mi primera hora de vuelo, más o menos que te cuento, mi primera hora de vuelo fue en el año de 1993, Ya. hace algunos añitos atrás, hace casi Ya. algunos años atrás, 30 años. Sí. El proceso de instrucción en la Fuerza Aérea era inicialmente en el primer año militar, o sea, había el reclutamiento y de ahí empezabas el tema de la formación como piloto. Pero había un curso que era el curso selectivo. Era un curso en el cual los cadetes que habíamos sido asignados y pasamos el reclutamiento, empezábamos un proceso de conocer, estudiar el avión como tal, motores, pero no era un tema muy profundo, sino que el proceso de este curso selectivo era justamente evaluar al cadete en sus capacidades y habilidades de vuelo. Ya. Entonces, eran 10 horas de vuelo nada más en una avioneta A150. No volaba solo en la avioneta,
pero durante ese proceso de entrenamiento taxiabas, despegabas, hacías tráficos y en final el instructor tomaba el control del avión para el tema del aterrizaje, hacías estoles, hacías barrenas, y era un proceso de evaluación en el cual te certificaban de que tú tengas, perdón, las habilidades para ser piloto o no. Lastimosamente tuve algunos compañeros en esa época que no aprobaron su curso y se fueron. Pero para contestar tu pregunta, mi primera hora de vuelo fue algo mágico. O sea, realmente fue algo que nunca me voy a olvidar. O sea, nunca me voy a olvidar. Y me acuerdo tanto fue en la avioneta, la A150 matrícula, la Fuerza Aérea 031, que lo tengo, de hecho, tengo una réplica chiquitita ahí, como una maqueta en una vitrina. Y fue algo que nunca me de olvidar, porque realmente el rato de que se sustentó ese avión, dije, se está cumpliendo mi sueño. O sea, se está cumpliendo mi sueño. El instructor me decía, levante la nariz. Yo, levante la nariz. Levante la nariz. Y yo quería ver a los lados, o sea, quería ver cómo se ve, porque nunca había volado en una cabina de un avión, o sea, nunca había, siempre, las veces que volé fue de pasajero a través de una ventana, veía las alas, me encantaba ver eso, pero ya estar al frente de los controles, ver cómo todo funcionaba, te digo, porque no había simuladores de vuelo, todo. Claro. Entonces fue una experiencia mágica, realmente tener una perspectiva completamente diferente del trabajo, de la profesión, que en ese momento era formación, pero sobre todo ver cómo funcionaba todo, o sea, cómo se movía el altímetro, el velocímetro, que la parte inicial, nada de instrumentos. Entonces, de hecho, esas 10 horas no hubo nada de instrumentos, era todo vuelo visual. Obviamente te ayudas con el tema de la potencia para el RPM, para el velocímetro y todo, pero no era nada de vuelo instrumental. Y entonces era un vuelo visual completamente, pero feliz. Fue algo que me marcó muchísimo. Por supuesto que había que estudiarse los flujos, que el acelerador, que el primer, claro, o sea, practicabas mucho, me iba a la cabina, estudiaba y todo el asunto, pero la primera hora de vuelo fue mágica. O sea, Claro. nunca me olvidé. Fue, digamos que, el cumplimiento de mi mamá sabe decir, y de seguro que va a ver la entrevista a mi mami cuando la publiques. Mi mamá sabe decir que siempre hay que subir las metas, siempre hay que escalar diferentes tipos de escalones, unos que son más anchos, unos más largos, unos más altos, pero siempre hay que escalar, y que la meta, una vez que llega a eso, hay más escaleras que te llevan a otra meta, a otra meta. Entonces, ese fue mi primer paso al primer escalón, haciendo la analogía a lo que dice mi madre. Entonces, fue un momento muy, muy, muy bonito, que lo recuerdo como si fuera ayer, realmente. Oh. Claro, y hace tanto tiempo que dijiste, ¿no? Ya 30 años. 30 años, Y lo sí, recuerdas 30 como años que de fue chico. ayer. Qué lindo eso. Sí, sí. Chévere. ¿Y tu primer vuelo solo? ¿Hubo vuelo solo en la Uy, FAE o...? en avioneta, no. De ahí el Ya. proceso, una vez terminabas el curso de selectivo, entrabas en un tema netamente académico militar y volábamos solamente vuelos motivacionales que nos íbamos con un instructor, como para mantenerte en actividad de vuelo, pero era 1 hora al mes, 2 horas cada 4 o 5 meses, no era más, porque tenías el proceso académico que era a nivel de la parte profesional, la parte militar, teníamos Ujú. convenios con las universidades católicas, con la Politécnica, entonces nosotros nos daban materias que administración, que contabilidad y ese tipo de cosas complementarias a la formación del futuro oficial de la Fuerza Aérea. Pero y en el año, hubo el conflicto en el año 95, se paró absolutamente todos los programas bueno, yo era cadete en esa época con mis compañeros, y en el año 95, finalizando el 95, empezó todo este proceso del vuelo. Como todo se descuadró la programación, hicimos unas 2 horas de vuelo visual, que en la Fuerza Aérea se llamaba vuelo de contacto, y comenzamos con el tema del vuelo directamente instrumental.
Entonces, date cuenta, no habíamos, no Claro, habíamos volado ni solos, nada, pues. no controlábamos todavía el avión y de una a volar instrumentos. Entonces, empezamos con instrumentos básicos, instrumentos avanzados y después, a ver, sí, o sea, terminamos instrumentos básicos avanzados y de ahí empezamos a volar contacto o vuelo visual para la transición al vuelo solo. Entonces fue al revés, Claro. de manera que como tú ya ibas a volar solo, ya sabías volar instrumentos. Ahí estás Fue avanzado, algo así claro. que, sí, ya instrumentos avanzados, o sea, ya volabas descensos instrumentales y Salinas tiene un montón de descensos. Si alguna vez ves las cartas, tienes descenso arco, descenso NDB, descenso en gota, del reglaje reglamentario y ese tipo de cosas. Ya. Entonces, tenías un sinnúmero de procedimientos instrumentales en la escuela. Y el día viernes 9 de febrero del año 96, te doy con fecha, No. fue mi primer vuelo solo en el T-34, en el T-34 segundo Turbo Mentor. En esa época mi instructor era capitán, actualmente es piloto de aerolínea, vuela en Avianca, capitán Vladimir Troya. Él me hizo mi chequeo de vuelo solo y me fui a volar solo. Oh, Entonces fue esa situación de que haces tus o sea, haces una misión de vuelo, haces prácticas de emergencia en el caso de que puedas perder el motor, cosas de ese tipo, haces 3 topes y despegues, y es interesante en Salinas porque en el día tú tienes la brisa de mar, por lo tanto el viento viene desde el mar hacia la tierra y en la noche, por el enfriamiento de la diferencia de temperaturas, es al revés. claro. Entonces, aprendes a aterrizar con viento cruzado todo el tiempo. Ah, claro, ¿no? Entonces, Claro. sí, tienes todo el tiempo viento cruzado en Salinas, al menos de la pista grande, porque la pequeña casi siempre está enfrentado el viento. Pero para el proceso de formación del cadete está la pista normalmente la 3113. Y, y te voy a contar una anécdota Ujú. muy especial. Bueno, el rato que él se baja de la cabina, abre el canopy, porque se abría de manera horizontal. El instructor me topa el hombro y dice, ya, a volar, joven. Y tú, ese rato, ¿en serio? Ah, así fue, wow. Este, sí, oye. Entonces, el rato de los ratos, eh, hice todos los procedimientos tal cual, porque este es un proceso así, o sea, Ujú. estés o no con alguien, tienes que hacer todos los procedimientos iguales. Exactamente. Pero yo realmente el rato que ya me di cuenta que estaba solo, porque en el chequeo no te hablaba el instructor, no te decía absolutamente nada porque era un chequeo. El rato que me acuerdo tanto, libre izquierda, 2 arriba, 2 abajo, y el rato que regresas a ver ahí, ves No el hay asiento nadie. porque era en Ya. tándem, era uno atrás. Hijo, no hay nadie. Y el rato de Claro. estar en la cabecera dando potencia, se me vino un déjà vu de un sueño que yo tuve una vez cuando estaba estudiando en el colegio, y yo soñé en ese día, pero no sabía que iba a pasar. Oh, Aunque no lo crean, soñé que estaba en el centro de una pista con las revoluciones del motor, ujú. un monomotor a toda velocidad, Claro. y estaba en la carrera de despegue. Entonces, eh, fue un déjà vu, o sea, realmente fue algo que yo lo había Soñado. soñado y en ese momento Pasó. despegué. Exacto, entonces el despegue era, despegabas de la pista, de la 1-3, te ibas con rumbo a Santa Elena, justamente en la provincia actualmente de Santa Elena, en esa época era provincia del Guayas. Entrabas a tráfico, hacías un tráfico, ¿ya? A inicial, hacías un rompimiento, 1, 2, 3 topes y despegues, y de ahí ya venía el bautizo en aceite. Ah, Entonces, ya. esa es otra historia. Esa Oh, es otra historia porque fue un bautizo
bastante simpático. Es tradición, no Claro. sé, entiendo que también hay bautizos en aceite en las escuelas Ujú. de aviación, Sí. no lo sé, pero aquí había una fosa donde te revolcabas en aceite, te botaban el aceite quemado, tomabas un brebaje laxante Ujú. y pero yo te digo, son los mejores recuerdos de la carrera. Te digo, con fecha fue el viernes 9 de febrero del año 96. Es muy bonito, Wow. muy ¿Y, bonito. y tu primera hora en aerolínea? O sea, tu primer vuelo sería. Tu primer vuelo ya Mi primer sentado. vuelo de aerolínea, sí, sabes que una vez que yo empecé esta aventura en LAN como piloto comercial, el proceso de entrenamiento fue eh, bastante largo, porque en esa época, yo me acuerdo, empezamos clases el lunes 10 de diciembre del año 2007 y yo me estuve chequeando como primer oficial el 5 de junio del 2008. Wow. Entonces, date cuenta, fueron prácticamente casi 7 meses de entrenamiento de ground school, simulador, hasta que tú estés Ya chequeado liberado y todo. en el, en el avión como tal, como primer oficial. Pero mi primera hora en aerolínea, en la cabina, no fue sentado a la derecha como primer oficial, sino fue en el jump seat, porque me llevaron a un vuelo de observador o de familiarización después de haber terminado la fase teórica del vuelo. Y me acuerdo tan claro, estuvo el comandante Christian Müller con, en esa época, primer oficial Ronnie Repani, en un vuelo que fue a Buenos Aires, directo desde Guayaquil, Buenos Aires. Y, o sea, fue una cosa hermosa verle al 320 y todo el asunto, cómo funcionaba, pero era un horario terrible, o sea, despegabas a las 11 de la noche, me parece, y estabas aterrizando en Buenos Aires después de casi 6 horas de vuelo, y yo no había tenido nunca un vuelo nocturno, y encima más estar sentado en el jumpseat y que te preguntan esto, que te preguntan esto, que por aquí, en un proceso, y en esas horas que mantenerse despierto era Era difícil. durísimo, Claro. durísimo. Entonces, esa fue mi primer vuelo en aerolínea como tal, pero ya en controles fue, en esa época, como te digo, en el año 2008, lo único que se volaba en la empresa en ese momento era Santiago de Chile, Buenos Aires, así que esa fue inclusive mi primera vez en controles y en un vuelo al exterior. Entonces, la primera vez que volaba al exterior en aerolínea fue a Santiago de Chile, Santiago. Wow. que De bastante Guayaquil. interesante. Desde Guayaquil. Era, sí, empezábamos en Guayaquil, pero la rotación era bien especial porque hacías Guayaquil, Quito, Quito, Guayaquil y de ahí Guayaquil, Santiago. Era una rotación bastante larga, bastante fuerte, obviamente dentro de las limitaciones, tiempos de descansos y todo lo reglamentario, pero era fuerte la Claro. operación, porque a las 11 de la noche recién estabas saliendo del TMA y de ahí eran casi Claro. 5 horas de vuelo a Santiago y Santiago a esa hora, y fue interesante también porque llegábamos en condiciones de categoría 3 Bravo. Entonces Ah, ahí, no eh, veían me- nada. no, eran Ah, aterrizajes Autoland. El 320 es un avión fantástico para también las operaciones de baja visibilidad. Y obviamente son cosas que fueron completamente nuevas para mí. En el aterrizajes, ya te digo, aterrizajes 3 Bravo reales, categoría 3 Bravo reales, sin decision altitude, en este caso decision height, alert height de 100 pies y hacer un aterrizaje sin ver nada. Entonces, porque no tienes mínimos. claro. Lo único que limita es la visibilidad, que son 75 metros de visibilidad. Entonces ya te puedes imaginar rumbo y fe como buen piloto, pero Claro. obviamente apoyando al capitán, pero una experiencia bastante interesante el tema de operaciones de baja visibilidad reales, porque en el simulador entrenas, practicas, pero ya otra cosa es En la la realidad. vida real. Claro. Exacto, entonces esa fue, digamos que, las experiencias de los primeros vuelos internacionales en Chévere, chévere, aerolínea. chévere, Luchito. Del tema este que nos contaste del COVID, que bueno, lamentablemente saliste de ahí, de LAN, ¿qué, qué fue lo mejor que sacaste de ahí? O sea, ¿qué fue lo mejor que sacaste de lo que fue la pandemia? O sea, sacaste cosas buenas, también malas, me imagino, pero en cosas buenas, ¿qué resalta?
¿Qué resalto de las cosas buenas? De que a pesar de ser, a pesar de haber siempre sido mi sueño el tema del pilotaje, de estar en un avión, las personas que me conocen saben que yo siempre he sido un apasionado de la aviación. Y el hecho de haber estado sin trabajo tanto tiempo, producto de un impacto mundial, salte fitosanitario, del tema este del COVID y todo el asunto, ¿qué fue lo positivo que pude resaltar? Primeramente, mantenerme sano, no haber tenido que despedir a ningún miembro de mi Qué familia, bueno. más aún sin vacunas. Hacer un time out en el tema de mi carrera profesional, proyectar el futuro, seguir estudiando, seguir... sí, no te digo que no fue fácil, fue difícil por la incertidumbre de volver a trabajar. O sea, más que todo, tú sabes que en nuestra profesión, y eso hay que ser muy honestos, somos competitivos tanto y cuanto estemos current en lo que hagamos. Ujú. Pero en la aerolínea, el rato de que tú no tienes un simulador, el rato que tú no tienes tu habilitación al día, dejas de ser competitivo. Entonces, yo traté de hablar cuando estuve buscando trabajo en el exterior, porque yo jamás me pensé que iba a volver a volar aquí dentro del Ecuador, te soy muy honesto. Hablé con algunos pilotos en el exterior para justamente comenzar a hablar del tema de costos, de hacer un simulador recurrente o un simulador de una, no una nueva habilitación, pero sí para estar current, sobre todo, o sea, para estar habilitado nuevamente y comenzar a mandar las carpetas a los pocos lugares que en ese momento Ujú. había y también te das cuenta que es un momento de dar prioridades. Entonces, yo no hice ningún curso recurrente para mantenerme habilitado porque se me caducaba en 6 meses. Entonces, el tema de hacer una inversión tan fuerte, yo dejé una parte de ahorros justamente para volver a volar. Decía, tengo en el momento que ya se abra, ser previsivo y decir, bueno, esta plata la tengo ahorrado para volver a pagarme mi propio simulador, mi propio entrenamiento, lo que sea, en el caso de que exista una oportunidad de trabajo, porque lastimosamente, ojalá cambie un poco ese asunto, pero en el exterior y en muchos lados te están pidiendo que tú te pagues tu entrenamiento para que puedas tener opción de trabajo, o sea, te están pidiendo que estés current. Ya, Entonces, imagínate después de 18 meses sin volar, claro. prácticamente es como un Ujú. nuevo curso y es inicial completo prácticamente. Estamos hablando de una inversión extremadamente fuerte de dinero que ante las circunstancias sin trabajo, sin generar mayores ingresos, o sea, había que dar prioridades. Pero lo que puedo dejar de mensaje de lo positivo es de que a pesar del dolor tan grande que sentí por la pérdida de mi trabajo, el stand-by de mis vuelos y de mi profesión, de mi carrera, nunca perdí el objetivo de que en algún momento iba a volver a volar, que en algún momento eh, iba a retomar mi carrera. Sí, fueron 18 meses. Hay personas que todavía lastimosamente no han vuelto a una actividad en la que estuvieron haciendo o no han vuelto a volar. Y estamos hablando, date cuenta que las fronteras se cerraron el 16 de marzo en el Ecuador del año 2020. Entonces estaríamos hablando de que estamos próximos a los 3 años. La pandemia ya, cuando empezó todo eso, son 3 años. Entonces, y todo vino desde el Asia hacia Latinoamérica. Entonces, eh, pero lo positivo, nuevamente recalcando, Juanca, fue nunca desmotivarme en el asunto de perder el objetivo de vista. El objetivo de vista mío siempre fue volver a encontrar trabajo, volver a volar, mantenerme actualizado en manuales propios medios, simulador de vuelo, motivar a otras personas, igual automotivarme, ya te dije, en el tema del simulador, de la instrucción, conocer a aquellos pilotos nuevos, darles un feedback de lo mucho o lo poco que se conoce, y esa fue mi manera de mantenerme activo dentro de la aviación. Por supuesto que también hice
otras actividades. Ya te digo, me volví vendedor de zapatos, vendía ropa, pusimos un emprendimiento de confección de ropa de trabajo, se abrieron otros mercados, amigos entrañables me dieron una mano ayudándome con trabajo. A ver, Lucho, necesitamos esto. ¿Pueden? Por supuesto que puedo. Y ese rato, a ver, ¿cómo hago? Entonces, nunca fue un tema de una actitud derrotista, aunque tengo que serte muy honesto, que mi familia, mi esposa, mi madre, mi hija, fueron un puntal extremadamente fuerte en mi vida que me sacaron adelante, porque no te puedo decir que no me sentí muy triste. Fue una época muy dura y ahí es donde te decía el tema de la resiliencia, pero en esos momentos es donde tú tienes que sacar el guerrero que tienes adentro de ti y motivarte, automotivarte, levantarte todas las mañanas, decir, tengo salud, tengo vida, en el momento donde millones de personas en todo el mundo perdieron la vida, donde familiares, tú sabes cómo, sobre todo en los picos de la pandemia aquí en el Ecuador fue terrible, y la incertidumbre de no saber, cuando salía, cuando salía a todo lado, Dios mío, como lo que a todos nos pasó, o sea, que no te acerques, que no me topes, que por aquí, que por acá, que la mascarilla, que los lentes empañados, que la ropa antifluido, que los zapatos, o sea, todo era todos vivimos una guerra en ese momento, interna, externa. Ya a buena hora, a pesar de todo lo que está pasando, de una manera u otra se está recuperando todo paulatinamente, y la aviación dentro de eso también ha tenido una recuperación bastante Sí, ascendente y motivante, porque el Ecuador está haciendo, tiene conectividad aérea, se han abierto plazas de trabajo, eh, y ya te digo, o sea, lo triste fue haber tenido que, que colgar las alas en ese momento de una manera abrupta, porque nadie se prepara para una situación, a claro. pesar que tienes un tiempo de decir, tienes algo de incertidumbre, no eres infalible. Tú sabes que como empleado privado, de una manera u otra, también te puedes ver eh, expuesto a un despido en el momento de que ya el empleador no requiera tus servicios, pero en ese momento donde no había opciones de trabajo en la aviación, quedarse sin trabajo fue una situación muy difícil, muy dura, pero la automotivación, el cariño de la familia, el cariño de los amigos, el no perder el norte, por decirlo de esa manera, el rumbo adecuado para poder volver a hacer la actividad que uno tanto ama, es lo que te mantiene activo y vivo para poder salir adelante. Y de ahí encontrar una oportunidad, y de esa oportunidad agarrarse de pies, manos, de lo que sea, para poder sacarla adelante, y las cosas, a Dios gracias, se han dado. Chévere, Luchito. No, sí, sí, tienes toda razón. Motivarse es lo importante, eso sí, sí, sí es verdad. Y hablando así de ya de todo lo que hemos hablado, ¿qué consideras para ti que sea una virtud tuya que sea relevante? Mi virtud. Una cualidad. eh, a ver, yo, bueno, más que una virtud, creo que es una característica que me formé desde que fui niño, y siempre fue ser una persona honesta, una persona constante, una persona que se traza un objetivo, y ese objetivo hay que cumplirlo, y aprender de los errores. Así como todas las personas nos equivocamos, cometemos errores, aprender de ellos para que la vida presente y futuro la futura sea mejor. Pero yo me mantendría en que en el tema del estudio, la constancia, la honestidad, y ponerle el amor a las cosas, el amor a las cosas. Ponerle cariño. Eso es bueno. Sí. Así es. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y tú qué les podrías decir a la gente que nos ve si es que necesita algún consejo de que no pueda entrar a aerolínea todavía, que estén ahí, que ya quieran botar la toalla? Porque eso sí hay personas que quieren rendirse y todo. ¿Qué, qué podrías tú decirles así como consejo para que no lo hagan, ¿no? Bueno, creo que alrededor de toda el conversatorio, porque no es una entrevista, es una conversación entre amigos,
porque yo así lo tomo, te estimo mucho, Juanca. Igualmente. Este, lo que puedo decir es que no se desanimen, o sea, no se desmotiven, porque el tema de la aviación, el tema de, bueno, en la vida en general, pero en la aviación sobre todo, es una profesión completamente diferente. Es algo que si te das cuenta de los miles de millones de personas en el mundo, Ujú. pilotos pilotos no hay más de 300.000, 400.000 personas, de 7.000, 8.000 millones de personas. Entonces ya te hace una persona especial, diferente, sin caer en ese tema del el ego, el aire de superioridad y eso no. Sí, es algo que tú escogiste porque te gusta, porque te apasiona. Así es. Entonces, el rato que tú decidiste escoger esta carrera, lo primero que debes mantener es justamente la motivación. Si las cosas no se dan en el momento de ingresar a una aerolínea, lo primero que hay que hacer es prepararse. O sea, yo diría hacer un análisis exhaustivo de que si, por ejemplo, tú te sometiste a un proceso de selección, llámese en la aerolínea X, Y, Z, cualquiera que sea, porque cada aerolínea tiene su proceso de Ujú. selección. Yo te digo una cosa muy, no infidente, porque esto es algo que es público, pero yo cuando me sometí al proceso de selección en la empresa donde estoy trabajando, yo jamás me había sometido antes a un proceso de un detector de mentiras, o sea, a un polígrafo, porque eso es parte del proceso de selección, que entiendo que en algunas aerolíneas, no solo aquí en el Ecuador, lo instauran como un proceso de una prueba de confianza. Y someterte a eso es una situación eh, un tanto incómoda, no porque tengas algo que ocultar, sino que se llegan a esas instancias justamente para que te consideren una persona confiable y que cumplas el perfil que la empresa te está pidiendo. Ujú. Hubieron personas que lastimosamente por X y Z razón tampoco aprobaron esa prueba de confianza, pero eso no les hace una persona que no sea una persona confiable. Puede ser un tema de estrés, puede ser un tema de ansiedad, puede ser un tema de nerviosismo. Algo pasó ese día, pero no te hace una persona que no seas confiable. Pero nunca perder el objetivo, nunca perder la motivación. El piloto, bueno, a mí me pasó después de 28 años aproximadamente haber dejado un stop en mi carrera y y obviamente ya no soy el mismo muchachito de antes. Yo Ujú. empecé la aviación comercial a los 33 años de edad. Yo salí de la Fuerza Aérea cuando tenía 33, actualmente tengo 48. Entonces, el tiempo va cambiando, la competencia, digamos Ujú. que en lo posible leal entre los profesionales de la aviación tiene que ser justamente una competencia honesta y todo, pero te das cuenta que los perfiles de los nuevos profesionales también son perfiles súper altos. Ya el tema de los estudios, el tema de la preparación, gente que es graduada en otros países, y ese tipo de cosas, te vuelve que el ambiente sea más competitivo. Entonces, consciente de qué es lo que está sucediendo, si el ambiente es más competitivo, ¿qué te toca hacer a ti? Prepararte mejor, Ujú. saber, como vulgarmente se dice, de qué pata cojeas, automáticamente conocerte tú mismo y saber en dónde yo estoy flaqueando. Si estoy flaqueando a lo mejor en el tema académico, bueno, entonces cojo un libro, me pongo a estudiar, aprendo técnicas de justamente de mejor retentiva, el tema del estudio, eh, mejorar también hábitos alimenticios, hábitos de sueño, muchas cosas que te van a permitir a ti que tu mente esté lúcida en ese momento para presentarte a una prueba. ¿Ya? Leer, hay folletos, hay información de cómo tú prepararte para una entrevista laboral, cómo tú puedes manejar justamente un escenario de enfrentarte a un proceso de un interrogatorio, sea de este tipo de profesional o las preguntas que te hagan, Ujú. ir lo más preparado posible. Ser honesto, Siempre. ser honesto. Eso es lo que también marca la diferencia, porque claramente tú te puedes dar cuenta cuando una persona no es honesta y está en una función también de buscar trabajo. Mantener la humildad. La humildad también hace la gran diferencia porque
El rato de que tú eres una persona humilde, sabes cuáles son tus limitaciones, hasta dónde puedes llegar, y si tú te pones una meta, tú tienes que hacer lo posible para alcanzarla. Y lo importante es mantener la motivación, o sea, si no te sale aquí, si tú estás consciente de que estás buscando una oportunidad, si una puerta se abre, de seguro tú vas a poder entrar ahí, pero si una se cierra, no pensar que es la única puerta que se va a cerrar, por el contrario, siempre tratar de buscar las puertas. Y la primera que se abre, si esa es la que tú quieres, has luchado por eso y es la mejor puerta, porque tampoco te puedes ir a un lugar a lo mejor donde el mantenimiento no te hablo en general, sino, o sea, más dicho, te hablo de manera general. Yo sé que hay que trabajar, hay que generar ingresos, más aún si eres padre de familia, y tienes que hacerte cargo de hacer tu responsabilidad como ser humano, o sea, porque el trabajo es una cosa, pero eso no te quita tu esencia de ser humano. Ujú. Entonces, también hay que saber escoger a dónde te vas a ir a trabajar, porque temas de mantenimiento, temas de permisos, temas de un montón de cosas, hace de que puedas tú justamente cometer un error que te puede resultar, claro, no, yo creo que la ventaja que actualmente se tiene es de que la autoridad está muy preocupada en todos los sentidos para que la aeronavegabilidad de las aeronaves estén bien, el tema también el tema de la reglamentación, manuales y en general de que los pilotos estén lo mejormente, perdón, que estén lo mejor entrenados y que obviamente las aerolíneas mayores, aviación menor, indistintamente del campo de aviación, esté regulado y que cumplan con todos los procedimientos que te demanda la normativa y la autoridad. Exacto. Eso. Chévere, Luchito. No, no, buenos consejos. Eso sí, la motivación, humildad, ser sinceros. Yo creo que eso también pesa mucho. Y eso es lo que tú decías de las habilidades no técnicas, ¿no? A la final. Porque eso no te prepara si no eres tú. Correcto. Ajá. Entonces, eso sí, sí hay que poner énfasis para poder cumplir el sueño de uno, ¿no? Eso sí, sí Así pesa. es, mi querido Juan. Chévere, Luchito. Me encantó conversar contigo. Súper, súper No, chévere. igual. Súper, toda tu historia. Me falta preguntarte una cosa, ¿cierto? Dime, Y creo que me has de responder como me han respondido la mayoría. ¿Cuál es tu aeropuerto, tu aeropuerto favorito? mi aeropuerto favorito. Aquí en A Ecuador. ver, hijo, aquí en Ecuador. Eh, Te soy muy honesto, el Ecuador, antes de contestarte, un pequeño paréntesis, el Ecuador es un Sí. país hermoso para volar. El Ecuador es un país hermoso para volar, pero al mismo tiempo es un país que aeronáuticamente es muy desafiante. Yo tuve alguna vez un jefe que me decía, el que vuela en Quito domina el mundo, porque Quito se presenta en el anterior, en el viejo aeropuerto y en el nuevo aeropuerto igual, es aeropuerto de altura, aeropuerto con una orografía, montañas, volcanes, vientos y todo el asunto, entonces es un aeropuerto muy demandante. Aquí en el Ecuador yo, de la operación que yo he volado en Loja, he volado en Cuenca, he volado en Coca, tanto en la aviación militar como también aquí en la aviación comercial. Bueno, Quito, Guayaquil, Galápagos, San Cristóbal, Baltra. Sabes que yo me quedaría con el aeropuerto definitivamente de Quito, el Ujú. actual. Al actual. Me gusta porque es muy demandante, sobre todo en el verano. En el verano hay que ser muy cuidadoso en el 320 yo tuve una alerta de wind shear real llegando, y ojo, el wind shear no solamente se asocia a condiciones meteorológicas de lluvia, tormenta, Ujú. ese tipo de cosas, sino son cortantes de viento, inclusive en condiciones visuales. Y llegando, me acuerdo de Lima, haciendo una aproximación RNP, que justo se hace aquí a Quito para minimizar el impacto de la turbulencia y las fuertes ráfagas de viento, viento de cola de la pista 36. De pronto el sistema que el 320 es muy sensible, asociado a unas computadoras que se llaman las FAC, detectó el tema de las cortantes de viento y Wilshire Toga, a la Estación Científica Internacional, al espacio sideral me fui, porque el Yeah. avión se sentía la fuerza del viento
Y obviamente a la segunda aproximación tomamos un poco más de precauciones, más aún con los reportes y todo. Y actualmente en el 737, al no tener, digamos, o sea, tienes todos los equipos Ujú. de Vinci TIC, o sea, son equipos estándar para la aviación actual, pero es diferente la operación porque no puedes confiarte en la tecnología, tienes que desconectar el piloto automático, desconectas el autothrottle cuando en el otro avión era autothrust y prácticamente esta mano no se movía, al menos que tenías que Ujú. sacarle porque ya estabas con baja energía. Entonces, uno de los aeropuertos más demandantes para mí actualmente es Quito, porque ahorita, por ejemplo, estamos con condiciones de lluvia, las entradas por el sur inclusive también por el norte, tormentas, cúmulos, torrecúmulos, alta probabilidad de windshield, baja visibilidad por neblina, vientos fuertes en el verano. Entonces se hace que todas las variables que a medida de tu carrera profesional has ido acumulando ese know-how, ese conocimiento, se apliquen en un solo aeropuerto. El tema del manejo de la energía del avión, de las limitaciones propias de las aeronaves, baja visibilidad, condiciones atmosféricas complejas. Entonces, esa es la vida diaria del aeropuerto y de hecho es el aeropuerto que más volamos todo el Ustedes. tiempo. Entonces hace Claro. que tengas que manejar diferentes escenarios en diferentes partes, inclusive del mismo día, que como que tuvieras las cuatro estaciones ahí mismo. Entonces, Claro. yo me quedaría con el aeropuerto de Quito porque es una operación bastante demandante e interesante y de mucho cuidado. Chévere, Luchito. Qué chévere. Esa era la última que me faltó para despedir. Eh, De acuerdo. Chévere, Luchito, por todo lo que nos has contado. Creo que esto de aquí debe motivar a muchos, creo. Porque, o sea, nos contaste una historia que tuviste una carrera continua, tuviste una pausa larga y de ahí otra vez. Entonces, eso se evidenció. Yo lo vi en ti desde que saliste. Entonces, sí va a motivar mucho. Y también toda tu historia a mí me pareció súper bonita, bien larga, pero me gustó mucho, mucho todo lo que has vivido. Te quería agradecer por tu tiempo, por aceptar esta invitación, Muchas gracias. a que nos cuentes tu, tu, tu historia, ¿no? Como te había dicho. Y eso, ya nos estaremos viendo para entregarte la taza y el certificado que sí tengo que entregarte y ahí coordinaremos, ¿ya? No sé si quieres decir algunas Eso. palabras para ya despedir y ya terminar. Antes de nada, Juan Carlos, yo agradecerte. No sabes lo que significa eso para mí, conversar con una buena persona, un buen profesional, un buen amigo, y así te lo considero, y Gracias, Luchito. porque te lo mereces. El tiempo que tuve la oportunidad de compartir contigo, ver la motivación que tú tienes en el amor que le pones a hacer las cosas, sé que las oportunidades llegarán Ujú. para las personas que somos creyentes en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Nunca pierdas la motivación. Igual, y a través de tu canal, que aquellas personas que vean, y muchas de las entrevistas, porque yo también Ujú. eh, soy seguidor de las entrevistas de Chévere. diferentes colegas, algunos los conozco, a otros no, pero son historias parecidas en algunas cosas diferentes, pero el asunto es de que si ellos pudieron o algunos pudimos, Ujú. cualquier persona lo puede hacer. Lo importante es de que nunca perdamos, como te digo, alrededor de la entrevista, la motivación y que sigamos adelante creyendo de que Tienes esta razón. profesión demanda de nosotros mucha preparación, estudio y sobre todo esa capacidad de enfrentarse a nuevos retos y asumirlos con responsabilidad. Ujú. Las cosas van a llegar a su tiempo. Esta profesión también es de altos, de bajos, de todos los matices, pero para mí es la profesión más hermosa que existe y tienes la mejor vista, la oficina con mejor vista. Así Exacto. que hay que seguir adelante y te agradezco mucho por la invitación, Paca. Chévere, chévere, Muchas Luchito. gracias. Siempre yo igual agradecido, ¿no? Eso a la gente igual, cualquier cosa, comentario, ahí déjenlo abajo, compártanlo, suscríbanse, like al video, por favor. Y ya nos estaremos viendo en otro video, ¿no? Eso, Luchito, ¿no? Entonces Que ya nos así sea. estaremos viendo en otro, ¿no? Un fuerte abrazo. Bendiciones. Cuídense. Chévere. Chao, chao.